Bienal, bueno, no solo a Germán, a Juan y a todo el equipo de docentes de la Universidad de Talca. Creo que de alguna manera han inspirado mucho el trabajo que hemos venido haciendo en la Católica del Perú. Trataba de recordar en qué año había venido yo al seminario y pensé que era 2012, 2013 y resulta que me dijeron que era pre-terremoto, así que estuve aquí en el 2009 y a partir de ahí establecimos unos vínculos sobre todo con Germán. Vino a la Católica, explicó lo que hacían ustedes aquí y fue muy importante para ayudar a construir una mirada en nuestra escuela. Y lo que les voy a mostrar aquí, ya que es Venecia lo que de alguna manera nos une, es cómo esta construcción de una mirada sobre el territorio peruano se plasmó en las participaciones del Perú en la Bienal de Venecia. El Perú ha participado, esta es la tercera vez que participa, antes no había tenido ninguna presencia, y fue una participación realmente bottom-up, en el sentido de que no es lo hemos hecho no apoyados por el gobierno o por el Estado, sino a pesar del gobierno, en donde los servicios estatales de ayuda a la cultura nos respondieron por escrito que en la primera Bienal que la arquitectura no hacía parte de la cultura y por lo tanto no era posible financiarla. Pero bueno, eso es parte de la historia, ya no es así. Y justamente es esta mirada que ha cambiado muchas cosas en el Perú. Y empiezo con este dibujo porque Humboldt de alguna manera llegó a Chile, fue al Perú, fue a Ecuador. En Ecuador hizo esta sección, es una sección de los Andes tropicales. Perú está digamos en los Andes centrales y Chile en los Andes australes, pero fue el primer científico, la primera persona, por lo menos en el Perú, que entendió que estos países se podían entender solo en sección. El Perú está en un ámbito tropical, por lo cual la diferencia de latitud no tiene absolutamente ninguna importancia, sino es más bien la sección la que determina el conocimiento del país. Y si a esto le aumentamos el perfil que está bajo el océano, tenemos un perfil muy interesante, porque nosotros, bueno, yo vivo en Lima, que está aquí, ¿no? Y tenemos 5.000 metros de profundidad a 100 kilómetros y 5.000 metros de altura a 100 kilómetros también. Y esto hace, con la corriente que viene, que nos mandan ustedes hacia el norte, que es la corriente de Humboldt justamente, se producen muchos fenómenos climáticos distintos, convección, etcétera, etcétera, que hace que en la costa prácticamente nunca llueva, es un desierto, y la lluvia se queda del otro lado de los Andes. Y lo que ha pasado con el Perú es que con la llegada de los españoles este territorio fue considerado como un problema.
El problema de la verticalidad del territorio es vista como un problema hasta hoy, y eso ha producido este modo de asentamiento. Es decir, 70% de la población del Perú vive con el 2% de disponibilidad de agua dulce, mientras que el 30% de la población tiene el 98% de la disponibilidad, y esto ha causado muchas disfunciones, digamos, en el territorio. Esto ha producido una ciudad como esta, esto es Lima, y esta megalópolis, que ya tiene 10 millones de habitantes, necesita un territorio para funcionar, que básicamente es visto como un territorio extractivo, y todas las acciones que se realizan en el territorio por el desconocimiento de y por considerarlo un problema, terminan en conflictos. O sea, el Perú es uno de los países más conflictivos porque tiene una serie de capas históricas, culturales, en donde cada vez que se hace una obra supuestamente para el beneficio de la población, se encuentra sistemáticamente rechazada por la población supuestamente beneficiada, y se paran proyectos de todo tipo, que lógicamente son dictados desde Lima. A esto se le añade una parcelación del territorio como si no fuese habitado, en donde la Amazonía ha sido prácticamente vendida a la explotación petrolera, superpuesta a explotación informal e ilegal, porque nosotros tenemos las dos distinciones, de oro y concesiones mineras que ven ustedes a la derecha. Y entonces nos preguntamos por qué, cómo de alguna manera esta acción sobre el territorio va en contra del país, por más que hayan algunas buenas intenciones, otras no tanto, pero sistemáticamente se produce esto. Yo creo que esta es una historia que nos pasa a todos los países andinos, no es una cuestión únicamente peruana. Y es que cuando llega el hombre europeo a América, en Perú lo asimila o lo entiende como se entendía el territorio en España, en donde el Perú está compuesto de tres bandas longitudinales, vamos a decir, la costa, la sierra y la selva, y en realidad si hubo un estudioso, un geógrafo que a fines de los años 40 estudió la toponimia, el territorio, las poblaciones indígenas, y rescató el modo de territorialización precolombino, en donde las regiones están dictadas en modo transversal y determinadas por la altitud. Y ahí pasamos de un territorio longitudinal visto en plano a este territorio que es visto en sección. Estas son las regiones precolombinas que en algún momento se trataron de oficializar legalmente como regiones políticas. No se pudo, pero que marcan un gran punto de inflexión en el conocimiento del territorio. Y es que si lo vemos en sección, el territorio súbitamente se convierte en una oportunidad y ya no en un problema.
porque como estamos en el trópico, la altitud genera nichos ecológicos donde hay muchos productos que crecen espontáneamente. Y lo que se hacía en tiempos precolombinos era simplemente que el comercio se realizaba en sentido vertical y no en sentido de planta, y entonces, claro, una vez que vemos ese territorio de esa manera, todo el mundo, todos los peruanos nos sentimos orgullosísimos y comenzamos a hacer rankings, ¿no? Entonces dice el primer país con mayor cantidad de plantas nativas usadas por la población en el mundo, etcétera, etcétera. Pero eso solo sucede si entendemos el territorio de esta manera. Entonces, cuando tuvimos la oportunidad de participar en Venecia, yo participé Sandra y yo participamos como expositores. El curador era Enrique Bonilla. Enrique planteó una curaduría muy especial. Esto era bottom-up, sin absolutamente ninguna ayuda del gobierno, y llamó a 20 estudios de arquitectura de perfiles muy diversos. Algunos de nosotros ni siquiera nos conocíamos, unos eran de corte teórico, otros eran de corte comercial, veníamos de todos los horizontes que uno puede imaginar en un panorama arquitectónico. Había un personaje muy querido, que es Juan Alvaraco, que es el que nos formó a todos los que estamos aquí, fue nuestro profesor, y juntos desarrollamos la curaduría. La curaduría le hicimos, hicimos 20 workshops, nos juntamos todos los fines de semana, durante 20 semanas, para preparar lo que íbamos a exhibir en Venecia. Tuvimos que pagar de nuestro dinero, y me acuerdo en conversaciones con los curadores chilenos de que el equivalente de lo que el Estado chileno le pagaba a cada participante era lo que nosotros teníamos que pagar para participar en esta sesión de Common Ground. Y lo que propusimos fue pensar cómo se está desarrollando toda esta franja costera que es un desierto, y en un territorio de grandes culturas precolombinas, en donde se hace aquí no hay agua, se hace por la primera vez me parece en ¿cuántos siglos? En 14 siglos, es la primera vez que se hace infraestructura hidráulica para tener agua en el desierto. La vez anterior que se hizo fue durante la cultura moche, en el año 0, vamos a decir, al 700, y en este caso se trataba de pasar el agua de la cuenca atlántica a la cuenca del Pacífico para hacer un gigantesco plan de regación que se llama Olmos, que representaba más o menos un aumento este único proyecto aumentaba 15% la disponibilidad de hortalizas en todo el Perú, y eran 300.000 hectáreas, y
pero para ello, en una región donde hay pleno empleo, se necesitaba traer 75.000 personas para trabajar en este lugar, y se había planeado, se ha planeado construir una ciudad aquí. Por supuesto, nos enteramos de que esta ciudad estaba siendo diseñada ya por promotores inmobiliarios, y entonces simplemente nos pusimos a pensar en ello, cómo se podía hacer una alternativa. Había mucha presión, y es finalmente lo que ha pasado, mucha presión no de pequeños agricultores, sino de grandes corporaciones agrícolas, y no para sembrar hortalizas como era la intención en el primer proyecto, sino para sembrar caña de azúcar para hacer etanol, ¿no? Y poder competir bueno, competir entre comillas, porque nunca se puede, con Brasil. Y entonces tratamos de hacer de imaginar un círculo virtuoso en donde se mezclaba la ecología del lugar con con silvicultura. Tenemos el algarrobo, que es un árbol muy particular que sirve para producir muchas cosas, y mezclarlo con el área agrícola, con las sinergias del territorio. Este territorio cambia mucho con el fenómeno del Niño, y poder proponer algo. Como este territorio fue habitado históricamente por grandes culturas, acá vemos a Chan Chan del siglo III, es una ciudad entera de adobe, ¿no? Por supuesto, siempre hay orgullos nacionales, ¿no? Que no sabemos si son ciertos o no, pero por lo menos los peruanos decimos que es la ciudad de adobe más grande del mundo. No sé si sea cierto, y tampoco es muy interesante saberlo, pero nos propusimos hacer como ellos, es decir, que iban construyendo pedazos de ciudad que respondían a necesidades distintas. Propusimos que cada estudio inventase una manera de ocupar este territorio para esta nueva ciudad, y que íbamos a hacer como un cadáver exquisito haciendo un plan urbano. Y luego, para imaginar la habitabilidad que debía tener esta ciudad, nos pusimos una restricción, que es la de actuar con los medios a disposición de los moches para contar lo que hacen, que son los cerámicos, ¿no? Lo que nosotros llamamos los huacos, en donde hacían ellos huacos maqueta. Nosotros le llamamos huacos maqueta, que son reproducciones de territorio en cerámicos, ¿no? Que no servían para construir, no eran reproducciones fieles, eran más simbólicas, pero que sí reproducían efectivamente instalaciones en el territorio. Y cada estudio se propuso hacer lo mismo con los mismos medios, y hicimos lo que llamamos huaquetas, ¿no? Y estas las expusimos en Venecia. Nos ayudó, por supuesto, el dinero no fue suficiente, nos ayudó una fundación que ahora es la que ha retomado el pabellón peruano. Este era un lugar alquilado en las Corderías, y lo que pasó fue que luego regresamos a Lima. Hubo bastante mediatización de esto en el Perú. Regresamos a Lima y mostramos la carta del equivalente ProChile, o sea, que se llama PROMPERÚ, en que nos decía que la arquitectura no era una actividad cultural digna de ser financiada, y movimos mucho
el catarro y al final el Estado junto con esta fundación decidieron comprar un local permanente, digamos, permanente, nunca es permanente, pero creo que lo tenemos por 25 años en Venecia para proseguir con esta investigación. Entonces la segunda sesión, digamos, en Fundamentals, quisimos, bueno, yo ya no estaba, se designó a Sharif Kahat como curador y la disyuntiva era sobre Lima, ver una mirada sobre Lima que finalmente recoge el 30% de la población del Perú y cómo la planificación de la vivienda social fracasó ante una generación espontánea y emergente de vivienda y cómo estos planes dirigidos por el arquitecto Belaunde, que fue presidente de la República, fracasó ante una migración masiva de los Andes, en donde el Estado absolutamente no participó en nada, y que esto finalmente creó enseñanzas para luego la consecución de programas mucho más adaptados a esta realidad, que culminó en Previ, ¿no? Previ es un proyecto donde se llamó, un proyecto internacional promovido por Naciones Unidas, donde se llamó a los más grandes arquitectos de la época, en finales de los años 60, para crear una nueva ciudad piloto. Y acá vemos lo que ha pasado en Lima, ¿no? Es que la explosión hizo que todo lo que ve en naranja no ha sido autoconstruido informalmente. Hoy día, ese es en el 2010, hoy día ya estamos en el 70% de informalidad. Bueno, esto lo paso. Y esta fue ya en pabellón propio la exhibición, y luego de esta presencia se organizó un concurso curatorial, es decir, ya no se iba a reglamentar la participación de los curadores, se lanzó un concurso y este concurso lo ganamos Sandra y yo, y propusimos para Reporting from the Front, propusimos contar historias de un territorio desconocido para el Perú, que es el territorio amazónico. Justo estábamos comentando, pocas personas tienen conciencia de que el Perú es eminentemente un país amazónico. Si vemos esta imagen, el 61% del país es amazónico, es decir, si nosotros no consideramos culturalmente, sino territorialmente al Perú, el Perú es un país amazónico, no es un país andino. Y que, sin embargo, este territorio ha sido completamente olvidado y ha sido presa, como les mostré antes, de estas industrias de la extracción, lo cual ha causado unos desbalances increíbles. Lo que ven, los puntitos rojos, son las escuelas en la Amazonía que no tienen ni agua, ni desagüe, ni electricidad, los tres combinados, ¿no? Que son más o menos 7.500 escuelas. Y entonces nos pusimos a pensar en cómo era vista la Amazonía. Todo esto ya teníamos en mente qué íbamos a mostrar, que se lo voy a explicar más adelante.
la Amazonía está presa de varios imaginarios, digamos, o varias narrativas, ¿no? La narrativa turística que vende a la Amazonía como un lugar prístino. Se han hecho muchísimas áreas naturales protegidas, en donde cuanto menos indígenas hayan mejor, porque en estas áreas naturales no se puede hacer nada, entonces se le impide al indígena producir y por lo tanto se tiene que volver sedentario, y al volverse sedentario se vuelve dependiente de la visión occidental de este territorio y genera unas iniquidades increíbles. Hay otra narrativa que es la conservacionista, que es esta, ¿no? Negando la presencia del hombre en el territorio y su acción en el territorio. Hay la narrativa desarrollista. Aquí vemos de nuevo a nuestro presidente arquitecto con este gran plan que por suerte se hizo parcialmente, que era, esta es la Panamericana, y era hacer una nueva ruta paralela al otro lado de los Andes, para, literalmente él decía, para colonizar la selva inhabitada, ¿no? Y esto, lo poco que se hizo, produjo este cambio en el territorio. Estas son las minas informales e ilegales, hay formales, hay de todo, pero esta es la secuela de la extracción del oro en la Amazonía. En comparación, la extracción del petróleo es mínimo el impacto con respecto a esto, ¿no? Y la verdad es que la población vive de esta manera, es un mix. Ya no hay, o hay muy pocos nativos que viven en estado de aislamiento. Esto es cerca de Iquitos, ya en el Amazonas, y vemos un territorio de esta manera. Esto es lo que se ve, pero lo que no se ve es esto. Las condiciones territoriales son inmensamente difíciles. A la izquierda ven la accesibilidad. En rojo está lo más apartado de cualquier centro poblado. Son en promedio para una población, un pueblo rural, ir a un centro poblado más importante donde hayan servicios es 5 horas y media. Pueden ver el Perú como la Amazonía ha sido olvidada. En el medio está la concentración de locales escolares y a la derecha los locales escolares con riesgo de inundación, ¿no? Que están todos, por supuesto, en la Amazonía. Y tenemos entonces una población muy dispersa en donde la educación no llega justamente por la dispersión, que tiene que caminar kilómetros para ir a los locales escolares. Cuando llega a los locales escolares, este es el estado de las escuelas. Se hizo un censo que todavía falta censar el 20% restante de locales escolares, pero en el primer censo se dedujo que había que reemplazar 7.500 escuelas. En las pocas escuelas que hay, en donde hay servicios higiénicos, que es el 15% de las escuelas, los baños son de este tipo. Y bueno, no hay mobiliario adecuado. Las condiciones de estudio son críticas, porque la arquitectura no ha previsto una condición natural de la Amazonía, y es que hay
estación creciente y una estación vaciante, ¿no? Y entonces los alumnos 6 meses al año estudian de esta manera. A raíz de todos estos problemas que nosotros queríamos denunciar también, queríamos aprovechar, mostrar un gran proyecto que está haciendo el Ministerio de Educación para también denunciar esto que les acabo de mostrar. Este plan es el Plan Selva. Es un plan liderado, exclusivamente del Ministerio de Educación. A diferencia de Chile, los ministerios pueden construir, o sea, no tienen que pasar por otro ministerio para construir. Y este plan lo ideó el ministro de Educación, Jaime Saavedra, y se hizo una conjunción muy afortunada, en donde, por eso conocí a los autores de este plan. Exalumnos míos de la Católica se metieron de manera un poco subversiva a trabajar en los rangos bajos del ministerio como arquitectos. Entraron como encargados del diseño de estas escuelas y demostraron cómo la arquitectura sí puede cambiar un territorio vastísimo desde la arquitectura. Este plan no era solo arquitectura, no era solo infraestructura, se apoyaba en 4 pilares. Primero, gestión pública. La gestión pública en el Perú es atrasadísima. O sea, hasta este plan, por ejemplo, los ministerios solo pueden, en el caso del Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación solo puede licitar una escuela a la vez, ¿no? Y entonces lo que hacía imposible construir escuelas en la Amazonía, puesto que nadie va a pasarse 20 horas en deslizador para construir una escuela. Se hizo un sistema operativo en donde se podían licitar 20, 30 escuelas a la vez, en donde el ministerio no tenía dinero para construir las 7.500 escuelas, por lo cual se podía permitir obras por impuestos o compra de kits de infraestructura por un privado para construir algo que el ministerio estuviese interesado. En el pilar de la enseñanza se creó un nuevo programa educativo. Por la primera vez en el Perú se empieza a enseñar distinto en la Amazonía. O sea, hay 3 programas ahora, uno para la costa, otro para la sierra y otro para la Amazonía. Se formaron los profesores en multiculturalismo. En cuanto a los saberes, que fue muy importante, se integraron los saberes amazónicos. Hubo todo un estudio con los chamanes, los jefes de las comunidades, para incorporar en este nuevo programa prácticas y valores nativos, y se sistematizaron las 43 lenguas nativas de la Amazonía. El Perú tiene 46 lenguas nativas, 43 pertenecen a la Amazonía. Ya se han, ahora no sé, pero en el momento de la Bienal de Venecia ya se había hecho la gramática de 10 lenguas para poder ser enseñadas en estas escuelas. Y luego la infraestructura, que tenía que ser, sensible al clima, flexible y modular, porque es el Estado el que construye. El Estado no puede construir con los habitantes, tiene que construir con empresas, sistemas escalables, y se hizo un proceso participativo en 2 tiempos. No me da el tiempo de explicar, de repente en las discusiones posteriores explicaré mejor esto. Y lo increíble es que este plan, que va
digamos, si sigue, porque saben que en nuestros países las políticas son las que son y los planes son muy frágiles, si sigue va a cambiar todo un territorio entero. Fue hecho por estas personas, en donde Elizabeth Añaños, que es la más vieja, tiene 30 años y todos los demás son recién egresados de la escuela. Entonces ellos tuvieron a cargo esta responsabilidad. Nosotros como curadores tratamos de identificar cómo este plan que ellos estaban haciendo de alguna manera tenía no solo una importancia local, sino que podía enseñar algo al mundo, es decir, cómo esto podía rebasar las fronteras del país y ser un aporte universal. Y en realidad lo que se está haciendo es un cambio de paradigma. Se está cambiando la manera en que vemos este territorio, y este territorio ya no es el anuncio de un cambio de mirada, en donde el territorio no es solamente algo de donde se extraen materias primas, que nosotros además no sabemos extraerlas, tenemos que talar el bosque para extraerlas, y esta población sí sabe extraer, sí sabe producir en la Amazonía con el bosque en pie. Los que saben, por supuesto, ya son poquísimos, se está perdiendo esos saberes, y es muy importante que estos niños aprendan de esos saberes y no de los saberes que vienen de Lima. Y entonces el cambio de paradigma es de que la preservación de la Amazonía no pasa por la conservación, no pasa por tratar de hacer parques naturales donde no se haga nada, sino pasa por la educación, en donde se incorpora el territorio productivamente al país. Y entonces de lo que se trata es de empoderar a esta población para que ella misma pueda difundir sus saberes. Sabemos que ahora el esquema es que vienen científicos de Europa, de Estados Unidos, toman los saberes ancestrales, y luego creo que ya no tengo los datos ni en la mente ni escritos, pero era algo así como el 80% de los medicamentos para el cáncer provenían de plantas de la selva, que ellos sí saben cuáles son, ¿no? Y entonces todo esta sabiduría pasa directo a los países desarrollados y no causa ningún desarrollo local, ¿no? Y eso es lo que finalmente este cambio de paradigma quiere obtener, ¿no? Entonces, ya explicando más en detenimiento el Plan Selva, se estableció distintas regiones en donde la pluviometría es distinta, las condiciones de suelo son distintas, etcétera, para crear unos módulos. Se crearon un kit de partes para componer las escuelas. Esto fue producto primero de un proceso participativo con las comunidades, pero este plan permite hacer un segundo proceso participativo a la hora de construir las escuelas, porque se le consulta a cada comunidad cuáles son sus necesidades, y según las necesidades se ensambla una escuela. Y esto también se adapta a distintas tipologías de terreno, de pendientes, etc. Y por supuesto, según la situación topográfica o del lugar, se dan estas dos opciones. Es decir, a las escuelas se llega o caminando o con balsa, ¿no?
según que sea época decreciente o devaciante. Luego, sobre la materialidad, yo creo que después podemos discutir. Este plan, como es muy vasto, hay que construir muchísimas escuelas, es imposible que pueda ser hecho en poco tiempo. Ya van 40 escuelas. En este gobierno se supone que se iban a hacer 1.500, pero los problemas políticos van a hacer que se construyan muchísimas menos. Y entonces hay una urgencia que tiene que venir antes de las escuelas, y son los servicios, ¿no? Los servicios higiénicos. O sea, ahorita la ausencia en los locales escolares solamente por enfermedades que provienen de no tener servicios adecuados hace que esto sea urgente. Este plan se llamó Brigadas en Frontera, era parte del plan del ministerio, donde por primera vez en la historia del Perú se pudo conjugar al Estado con organismos internacionales, con la academia y con empresas privadas. La parte de arquitecturas fue la Católica la que se encargó. Se hicieron workshops, se montaron unos módulos que luego iban a ser armados por los estudiantes en colaboración con los habitantes de las comunidades. Y ahora les voy a presentar, si funciona, sí. Un pequeño video. Todos estos videos los exhibimos en Venecia, fueron hechos por el ministerio, y esto cuenta el Brigadas en Frontera. De alumnos, profesores, gente de la entidad del Estado a trabajar en conjunto, como verán, con la gente de las comunidades, y hemos venido acá para llevar tecnología alternativa. Y es un 50-50, ¿no? 50% nosotros les enseñamos y 50% ellos nos enseñan a nosotros. Los estudiantes se han compenetrado con todas las comunidades, ya parecen ya parte de la comunidad. Y la gente evidentemente es bastante amable, la comida es riquísima, entonces todo el sol que podamos tener y los mosquitos que nos podrán picar en los brazos, como habrán visto, se compensa, ¿no? Este es como está la chapoza. Y todo esto lo han hecho hoy día en la mañana.
Esto era mientras que llegaban las escuelas. Cuando llegaron las escuelas, lucen como esto. Y nosotros entonces teníamos ya mostrando más el pabellón, teníamos que idear la manera de presentar esto en el contexto de nuestra Amazonía. O sea, no son las primeras escuelas que se construyen en la Amazonía, hay muchos países que ya tienen programas similares, pero nosotros queríamos justamente mostrar la fragilidad de esto. Esto era tan frágil como nuestro presupuesto. Teníamos que armar este pabellón con $30,000 y creo que, no sé si saben, que en estos lugares no se puede clavar nada, no se puede perforar nada ni tocar el edificio histórico. Entonces decidimos hacer una cinta donde íbamos a mostrar la Amazonía nos iba a acompañar y íbamos a colgar todas las vigas del edificio inicial con sogas. Cuando necesitábamos puntos intermedios poníamos estos, nosotros le decimos pie derecho, no sé cómo, estos palos, y todo iba a estar colgado. Entonces con el movimiento de la gente y si alguien tocaba esto se iba a mover, un poco en la idea de que nosotros mismos somos los responsables de mantener esto en equilibrio. Quisimos hacer un recorrido porque nos parecía que era muy importante entrar en otra conciencia, ¿no? Introducirnos en la Amazonía, y la mejor manera para hacerlo era acompañarnos de artistas que hayan interpretado la Amazonía y de algo factual, es decir, algo que mostrase de alguna manera el estado actual de las escuelas. Para luego mostrar el Plan Selva de una manera muy ordenada, muy arquitectónica, con los elementos un poco que les he mostrado de explicación del proyecto. Esto fueron lo que presentamos nosotros en el concurso. El primer contacto con en este recorrido eran estas fotografías de tanto niños como chamanes y otros pobladores de la Amazonía, hechos por Musuk Nolte, que les enseñó a estos personajes a tomar fotografías y eran ellos los que se tomaban, y luego acompañarnos alrededor de toda la exposición con este trabajo de Roberto Huarcaya que se llama Amazogramas, que es extremadamente interesante. Él metió en la Amazonía en la noche un papel fotosensible en la oscuridad total, y estas son las impresiones de la luz en el papel a través del follaje durante una tormenta eléctrica. Entonces era la tormenta eléctrica la que definía la forma de la Amazonía, y esta banda entonces nos acompañaba. Imprimimos esto en tela, en tejido, y luego pusimos
no sé cómo le dicen ustedes, nosotros le decimos carpetas, que son las mesas y las sillas que trajimos de esas escuelas que estaban, en las cuales están interviniendo, en un viaje muy interesante porque era un viaje simétrico. Estas escuelas, estos muebles partieron en balsas hasta la primer punto terrestre, en camión, luego en avión a Milán, en camión a Venecia y en balsa hasta el Arsenal, ¿no? Y lo que nos gustaba de estos muebles es que mostrábamos no solamente el estado del mobiliario, sino también la cultura de estos niños, porque han escrito encima de las carpetas, podemos leer sus nombres y vemos que sus nombres ya no son nombres nativos, son Giovanni, Elizabeth, todos nombres que cuentan de una transculturización, ¿no? El montaje y el resultado final para exhibir estos diagramas y planos y maquetas. Hicimos unas mesas en forma de techos que van colgados y simplemente para que no se muevan le pusimos un peso, ¿no? Y para terminar les quería mostrar el video de esto. ¿Cómo es? No voy a terminar con eso, pero ¿cómo se hace esto? Ahí está. Este es un pequeño video de 3 minutos de lo que pusimos. Había estos cantos chamánicos, los pusimos en la exhibición. Estos son los cantos iniciáticos para No mahoyo tanto vi, no mahoyo tanto vi, sati ki buwai, sati ki buwai, o sabui buwai, kando ai buwai, yorati. Kano ayo bariba, aku asamabi, kano ai rabuai, kano ai rabuai. Los videos los proyectamos directamente. Sirino mahoyo ya, sirino mahoyo ya. To wuwai haskati wuwai wuwai da wuwai chono wuyo ya wuro kusina tobi hoyo akutana sirino mahoyo ya sirino mahoyo ya niwrona tobi raona to wuwai haskati wuwai wuwai da wuwai chono wuyo ya wuro kusina tobi hoyo akutana los medios de comunicación para hoyo akutana osa maboge kena vaenge ransa maboge hoso payon somaya
Somaya to buwai, somaya to buwai, rasa rasa kaini, sinabunabitana, hako sinabiyaski, sa sa shamani, sa sa shamani. Ahora sí, para terminar, nos parecía muy difícil contar el Plan Selva solo a través de los medios de la arquitectura, es decir, planos, maquetas, y creamos un juego que se llamaba Compón tu propia escuela, con todos los módulos reales, digamos, hechos en maqueta, pero los módulos reales que sirven para construir las escuelas, un poco para mostrar cómo funcionaba este sistema. Esto lo pusimos, se supone que la gente podía componer una escuela, tomarle una foto y mandarlo, y que estos nuevos planes los íbamos a mostrar a los chicos de las escuelas, para que ellos también se diesen cuenta de que personas en otra parte del mundo están pensando en ellos también. Y ya, bueno, ¿qué cosa es? Bueno, y esto es un poco cómo funcionaba, y ahora hemos terminado con esto. Esto es hace 3 días en Lima. La muestra ha sido traída a Lima para que sea difundida en el Perú. Y vemos a la actual ministra de Educación con los autores del proyecto, en donde ellos están mostrándole las distintas escuelas que están haciendo ahorita a través de la maqueta. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Jean-Pierre. Me imagino que pueden tener ganas de preguntar y eso, pero vamos a tomarnos un café, hacer un pequeño break antes de la conferencia que sigue, y guarden esas preguntas para la tarde, para la mesa redonda.